Hola, hoy día vamos a revisar la actividad 1 de Educación Ciudadana que tenía relación con el origen y evolución del Estado. Vamos a ir explicando un poquito cómo tenían que haber realizado la actividad para que no queden dudas. Vamos a partir por los tiempos primitivos. Y los tiempos primitivos se dividen en distintas etapas. Durante el Paleolítico, como vemos en la imagen, no había un concepto de Estado. Recordemos que el Estado tiene 3 elementos. Entonces, un territorio que tiene fronteras geopolíticamente delimitadas, donde habitan comunidades en torno a un poder central. Entonces, en el Paleolítico obviamente no había Estado porque no había territorio. Las personas eran nómadas, se desplazaban de un lugar a otro, en general buscando su alimento. Los hombres cazaban, las mujeres y los ancianos recolectaban junto con los niños, entonces era más que nada una actividad de subsistencia. ¿Ya? Durante el Neolítico se produce una gran revolución, que es la revolución neolítica, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, que es la domesticación de los animales. Acá, si bien se crean aldeas, todavía no hay tampoco un concepto de Estado, porque no hay una autoridad, todavía no hay un poder central que agrupe a esta comunidad en torno suyo. Pero sí, a diferencia del Paleolítico, comienza una diferenciación porque ya no todos se dedican a la subsistencia, a cazar o recolectar. La agricultura y la ganadería les permite tiempo libre para desarrollar distintos tipos de actividades. Como pueden ver en la imagen, surge por ejemplo la alfarería, lo que es la cestería, surge el pastoreo, distintas actividades que van a ir generando una diferenciación social, pero no todavía, ¿cierto?, dándole una estructura tan delimitada. Seguimos avanzando en el tiempo y en la edad de los metales ya se ve una estructura más delimitada que está dada por la aparición de las ciudades. Y las ciudades, para un buen funcionamiento, necesitan una administración. Entonces, hacia el fin de la edad de los metales, ya existían ciudades y ya comienzan a aparecer los primeros líderes que se van a transformar en reyes, que van a ser estos jefes, que van a ir agrupando a comunidades en torno a suyo. Y las ciudades ya van a ir delimitando fronteras a través de la construcción de murallas. Y la religión va a jugar un papel fundamental en la aparición de estos jefes, porque en un principio van a tener un origen divino. Y esto va a significar que las personas lo obedezcan porque eran descendientes de un dios, por ejemplo. Surgen así las primeras formas de gobierno que se llaman teocracias, donde el líder religioso es también el líder político. ¿Ya? Y con un hecho súper importante que es la invención de la escritura, terminan los tiempos primitivos y comienza la historia propiamente tal. Y la primera etapa de la historia es la edad antigua. Con la invención de la escritura se produce una nueva revolución, porque ya no va a ser la tradición oral la que determine las cosas, sino que las cosas van a estar escritas, y escritas para la posteridad. Por lo tanto, al poder escribir las cosas, lo que es la administración y el gobierno se vuelve más efectivo. Entonces, durante la Edad Antigua van a surgir las primeras civilizaciones, que se van a caracterizar por el desarrollo de ciudades, por tener gobernantes, las teocracias, por ejemplo, pero a estas se le van a unir lo que fueron las polis griegas y también la idea de imperio. El imperio tiene que ver cuando los líderes quieren expandir el territorio. ¿Ya? Y tenemos, por ejemplo, los sumerios, los egipcios, los chinos, los romanos, los griegos, y en América los mayas, pero los mayas pertenecen a otro periodo de la historia. En fin, vamos a ir viendo que en esta época se crean las leyes, y van a ser importantes porque las leyes van a ser escritas y van a permitir darles a todos las mismas sanciones que puedan ser conocidas por todas las leyes. Y esto es lo que define una civilización y lo que define hoy día también a los estados modernos. Los estados de derecho se basan en las leyes.
En la Edad Media, que tiene que ver con la época que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente, acá se produce una desaparición de esta idea de imperio, se fragmenta el poder, surgen reinos, y dentro de los reinos surge el feudalismo, que se va a fragmentar el poder del rey, él les va a entregar la tierra a distintos nobles, y estos nobles van a pasar a gobernar los feudos, transformándose en un mini estado. Cada feudo era como un mundo aparte, con sus propias leyes, con su propia forma de funcionamiento, por lo que en sí no son un estado propiamente tal. Eso fue durante la primera etapa de la Edad Media, que se llama Alta Edad Media. Pero a partir del siglo XI, con las cruzadas y con varios cambios que ocurren en Europa, con el fin de las invasiones, comienza una monarquía autoritaria o una monarquía medieval, donde los reyes intentan recuperar ese poder para centralizar nuevamente el Estado en su persona. Y de esta forma, en la Edad Moderna surgen las monarquías absolutas. Y estas monarquías absolutas se caracterizaban precisamente porque el Estado estaba encarnado en la persona, el Estado representaba al rey. El rey era el Estado, porque el rey tenía todos los poderes concentrados en sus manos. ¿Y por qué razón? ¿Y por qué nadie lo cuestionaba? Porque se suponía que en este orden estaba Dios, el rey y las leyes por debajo. Y su origen era divino, por lo tanto nadie podía cuestionar lo que el rey decía. ¿Ya? Esta situación, sí, va a ser, con el paso del tiempo, cuestionada por un nuevo grupo social que va a ser los burgueses. Ya los burgueses surgen en la Edad Media, van a estar desligados de lo que era el feudalismo y ellos van a cambiar la forma de ver el mundo y van a comenzar a exigir derechos, porque los burgueses tenían dinero, pero no tenían ningún derecho porque pertenecían al tercer estado, que era de los no privilegiados. Entonces ellos van a comenzar a cuestionar lo que era el poder del rey. Y esto, con el paso del tiempo en Inglaterra y en Francia, van a llevar a revoluciones y luego a toda Europa. Y de esta forma va a surgir lo que es el Estado liberal, que, como dice acá, ¿cierto?, en la diapo, tiene reconocimiento de derechos individuales y garantías procesales. ¿Qué significa esto? Que nosotros, por el solo hecho de ser personas, tenemos derecho, por ejemplo, a la libertad. Tenemos igualdad ante la ley. ¿Por qué tienen que haber privilegiados y no privilegiados? Que la monarquía absoluta no era la mejor forma de gobierno, que una persona no puede concentrar todo el poder en sus manos, y ahí surge la república como la mejor forma de gobierno, con la separación de los tres poderes. En cuanto al Estado liberal, también plantean la separación de la Iglesia del Estado, que antes era una sola cosa. El liberalismo económico, que tiene que ver con que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía. Este Estado liberal es propio durante el siglo XIX, post-Revolución Francesa y post-revoluciones burguesas en Europa durante todo el siglo XIX, y también acá en Chile después de las guerras de independencia. Pero en el siglo XX surge otro tipo de Estado, que es el Estado de Derecho, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. El Estado de Derecho tiene que ver un Estado que se guía por leyes, pero después de la Segunda Guerra Mundial se le agrega Estado de Derecho Social. ¿Y qué significa esto? Que el Estado social de derecho tiene que ver con que los gobiernos deben velar por la constitución política y todos deben regirse por estas leyes, tanto gobernantes como gobernados. Y también en base a los derechos humanos. ¿Ya? Nada puede estar, ni un gobierno puede estar por sobre los derechos humanos. Y también que cada Estado debe asegurar ciertos derechos sociales, como la salud, como la educación, como el trabajo y todo lo que significa el bienestar de las personas. Y se supone que ese es el tipo de Estado ideal para los tiempos que vivimos hoy día. Y que en algunos países funciona bastante bien y en otros, lamentablemente, funciona bastante mal. Bueno, con esto hemos terminado de revisar la actividad número 1. Espero que les haya quedado más claro y nos vemos en otra oportunidad.